E y pi, las dos constantes más importantes de la matemática moderna, están en la Biblia. Más de un milenio antes de que los matemáticos del mundo descubrieran los valores de esas respectivas constantes con la misma precisión, el verdadero autor de la Biblia ya las había colocado allí. Veremos en este video cómo pi, codificada como 3.1415, aparece en Génesis 1.1, el primer versículo del Antiguo Testamento y de toda la Biblia, y cómo e, codificada como 2.7183, aparece en Juan 1.1, el primer versículo del Evangelio de Juan en el Nuevo Testamento. También veremos que la probabilidad de que ambos eventos hayan ocurrido por casualidad es menor a una en miles de millones, y comprenderemos por qué no pudo ser una casualidad. La pregunta que surgirá entonces es, si el autor de la Biblia conocía esos números más de 1000 años antes de que la humanidad los conociese, y se tomó la molestia de codificarlos allí con la intención de que solo en nuestra época comprendiésemos que ya los conocía, ¿quién es el verdadero autor de la Biblia? Estos dos números están codificados mediante el antiguo arte de la gematría, por el cual las letras de los alfabetos antiguos tenían asignado valor numérico, haciendo así que toda letra, palabra o frase escrita en hebreo o griego, las lenguas en que respectivamente fueron escritos el Antiguo y el Nuevo Testamento, se asocien a valores numéricos. Antiguamente no existía un juego de caracteres distintos para escribir números y letras, como es habitual hoy, sino que las mismas letras del alfabeto oficiaban como cifras y como números. Esto es válido para lenguas antiguas como el fenicio, el hebreo y el griego, y sus respectivos alfabetos. El procedimiento es bien sencillo. A la primera letra del alfabeto se le asignaba el número 1, a la segunda el número 2, a la tercera el número 3, y así sucesivamente hasta llegar al número 10. A partir de ahí se saltaba de 10 en 10, asignando a las siguientes letras los valores 20, 30, 40, hasta llegar a 100. Y a partir de ahí se asignaban los valores 200, 300, 400, hasta terminar con el alfabeto. Este procedimiento es más antiguo que la propia Biblia, y fue heredado, tanto por el alfabeto hebreo como por el alfabeto griego, del original fenicio, que fue el primer alfabeto de la historia, a partir del cual derivaron los demás. ¿Por qué es sorprendente que pi aparezca en la Biblia? A primera vista no parece nada del otro mundo. Pi era un número bien conocido en la antigüedad. Sin embargo, y como veremos, pi aparece en Génesis 1.1 como 3.1415, una precisión que era desconocida en tiempos antiguos. Arquímedes fue quien llegó más lejos en aquel tiempo. Dio la aproximación pi igual 22 séptimos, que es igual a 3.1428, exacta solo hasta el 3.14. La obtuvo mediante el método de exhaustión, que es lo mejor que se puede alcanzar sin matemáticas del infinito. Fue un logro monumental y confirmaba que era correcta la mejor aproximación conocida en tiempos antiguos para pi, 3,14. Pero el Génesis, por entonces, ya tenía más de 500 años de antigüedad y había dado una cifra mucho más precisa. Ya en plena era cristiana, el método de Arquímedes, desarrollado en paralelo también en India y China, permitió llegar a aproximaciones más precisas de valor exacto de pi. Pero estamos a más de 1000 años del tiempo que se escribió Génesis. Hoy podemos calcular pi con precisión ilimitada y hemos computado billones de dígitos. Pero a Yahvé le bastaba con agregar ese 15 al 314 para dejarnos bien claro que el verdadero autor del Génesis conocía el número pi con más precisión que ningún ser humano de aquel tiempo y de los 10 siglos posteriores. ¿Por qué es sorprendente que el número e aparezca en la Biblia? Esto es mucho más fácil de explicar. Como veremos, el número e aparece en Juan 1.1, libro que fue escrito durante el primer siglo de la era cristiana. Pero la mera existencia del número e solo fue propuesta por los matemáticos del mundo en la primera mitad del siglo XVII, más de 1500 años más tarde, y el cálculo de su valor numérico tuvo que esperar unos 50 años más. Por lo tanto, bien se trata de una casualidad, o bien Yahvé tiene todo previsto desde un principio, y podemos dar por descontado que Juan, quien escribió el libro, no sabía nada sobre el número e. ¿Por qué poner los números en estos dos versículos? ¿Por qué no ponerlos en otros dos? Ocurre que son dos versículos muy especiales. Comenzando con Génesis 1.1. Es el primer versículo de la Biblia y es el primer versículo del Antiguo Testamento. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En su versión hebrea original tiene 7 palabras, 28 letras y un valor de gematría de 2701, número que a primera vista no dice mucho, pero está lleno de implicaciones geométricas y numéricas, tantas que requeriría otro video como este al explicarlas. Esos números tampoco son casualidad. Por lo pronto, limitémonos a señalar esto. Claro que Génesis 1.1 es un versículo especial, es el primero de toda la Biblia.
Juan 1.1 requiere más explicaciones, pero son fáciles de comprender. Como todos sabemos, la Biblia está compuesta por un Antiguo y un Nuevo Testamento. Hay 5 libros que son la piedra angular del Antiguo, la Torá, y 5 libros que son la piedra angular del Nuevo, los 4 Evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Si Dios colocó 2 números especiales, es natural pensar que eligiera hacerlo en el versículo inicial del Antiguo Testamento y en el versículo inicial del Nuevo Testamento. Como hemos visto, pi está efectivamente en el primer versículo del Antiguo Testamento. ¿Por qué entonces el número E no está en Mateo 1.1, el versículo que inicia el Nuevo Testamento? En realidad, a diferencia de lo que ocurre con el Antiguo Testamento, en que el Génesis es en todo sentido el primer libro, en el Nuevo sería discutible decir que Mateo precede a Juan o que tal evangelio precede a tal otro. El ordenamiento de los libros deriva de la tradición humana, no es parte de la Biblia misma. Pero tenemos una clara señal y la comprenderemos si leemos cada uno de los versículos iniciales de los 4 evangelios. Mateo 1.1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Marcos 1.1. Principio del evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. Lucas 1.1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Juan 1.1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Mientras que Mateo habla de la genealogía de Jesucristo, y Marcos y Lucas anuncian, cada uno a su manera, que se disponen a narrar el Evangelio de Jesucristo, Juan habla del principio de todas las cosas, del principio por excelencia, no del principio de un libro puntual como hace Marcos. Juan habla del mismo tema de que habla Génesis 1.1, el principio de todas las cosas. Juan nos lleva al momento mismo de la creación, y no hay otro versículo en toda la Biblia, fuera de Génesis 1.1 y de Juan 1.1, en que el tema central sea la descripción del principio de todas las cosas. En algunos casos, como en Proverbios 8.22 y Apocalipsis 3.14, se menciona el principio de todas las cosas, pero como parte de otra cuestión de la que se está hablando. Pero solo en Génesis 1.1 y en Juan 1.1 se habla del principio de todas las cosas, del momento mismo de la creación, como tema central y exclusivo del versículo. De modo que la elección de Juan 1.1 no es arbitraria ni caprichosa. Génesis 1.1 y Juan 1.1 son los 2 únicos versículos de toda la Biblia que nos relatan el principio de todas las cosas, y son 2 versículos iniciales y fundacionales. Génesis 1.1 es el primer versículo de toda la Biblia y el primero del Antiguo Testamento, y Juan 1.1 perfectamente podría considerarse como el primero del Nuevo Testamento. Y por si quedara alguna duda, son los 2 únicos versículos de toda la Biblia que se refieren a la creación y cuyas palabras iniciales son en el principio. En Génesis 1.1, Bereshit, en el principio escrito en hebreo, el idioma en que fue escrito el Antiguo Testamento. Y en Juan 1.1, en Arjí, en el principio escrito en griego, el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento. Cada uno de estos versículos nos da, para cada uno de estos idiomas y para cada uno de los 2 testamentos, una versión particular del relato del principio. Ahora bien, observemos esta curiosa conexión entre la creación bíblica y el universo tal y como lo conocemos. A medida que hemos avanzado en nuestro conocimiento científico del mundo, hemos ido descubriendo que el universo entero está construido en base a las 2 constantes E y pi. Buena parte de las leyes fundamentales de la física y de varias otras ciencias recurren una y otra vez a estas 2 constantes matemáticas. ¿Nos está diciendo Dios que en el principio de todas las cosas Él puso a E y pi como ladrillos fundamentales de su creación? ¿Qué mejores versículos que los versículos en el principio para colocar a E y pi? Llegó el momento de hacer cuentas. Veamos cómo es que pi está codificado en Génesis 1.1. Génesis está escrito en hebreo. Recordemos entonces la tabla de gematría para el alfabeto hebreo. Ya conocemos el método y es bien sencillo. A la primera letra Aleph se le asigna el valor 1, a la segunda Beth el 2 y así sucesivamente hasta llegar al 10. A partir de ahí se asignan los valores 20, 30, 40 y así sucesivamente hasta llegar a 100. Y a partir de allí los valores 200, 300, 400. Teniendo en cuenta esta sencilla regla para asignar un valor numérico a cualquier letra, podemos computar el valor de una palabra simplemente sumando el valor de sus letras respectivas. Por ejemplo, la palabra que en español solemos pronunciar Jehová, y que es el nombre de Dios, se escribe con 4 letras hebreas, Yud, Hej, Vav y Hej. Sus respectivos valores de gematría son 10, 5, 6 y 5. Por lo tanto, el valor de gematría de la palabra Yahvé es 10 más 5 más 6 más 5 igual a 26. Así de simple. Ese es el valor de gematría del nombre de Dios.
Consideremos ahora las 7 palabras de Génesis 1.1 y calculemos su gematría. Podemos ver los resultados en la siguiente tabla. La primera columna de la tabla muestra la palabra escrita en hebreo. La segunda columna, una pronunciación aproximada en español equivalente al original hebreo. La tercera columna muestra la palabra deletreada en hebreo. En la cuarta columna vemos cuál es el valor numérico de cada una de esas letras hebreas. Y en la quinta y sexta columnas, la suma y el producto de esos valores. Por ejemplo, la primera palabra de Génesis 1.1 es Bereshit, y quiere decir en el principio. Esta palabra está compuesta de 6 letras, las cuales son Beth, Reish, Aleph, Sin, Yud y Tav. El valor numérico respectivo de esas letras es 2 para Beth, porque es la segunda letra del alfabeto, y recordemos que la primera letra le asignábamos un 1, a la segunda un 2, etcétera, etcétera. 200 para Reish, 1 para Aleph, 300 para Shin, 10 para Yud y 400 para Tav. Observa la tabla de gematría del idioma hebreo para comprobar que esos son los valores correctos para cada letra. La suma de estos 6 valores es 913, por lo cual ese es el valor de gematría de la primera palabra de la Biblia. Y el producto de estos 6 números es 480 millones, un valor que nos será útil para encontrar a pi en el futuro. Así, para la primera palabra de Génesis 1.1, vemos un 913 bajo la columna suma y un 480 millones bajo la columna producto. Del mismo modo se procede con las otras 6 palabras de Génesis 1.1 y se obtienen 7 sumas y 7 productos correspondientes a las 7 palabras de Génesis 1.1. Estas sumas y estos productos son los ladrillos con los que construiremos nuestra descripción del valor numérico del versículo. ¿Cómo calcular el valor de gematría de un versículo? Como ya vimos, para una palabra es sencillo, simplemente sumamos el valor de sus letras. También podríamos multiplicarlas por si queremos un valor alternativo simple, pero no hay más opciones, al menos no más opciones que no sean demasiado rebuscadas. Sumar o multiplicar. En cambio, para un versículo sí hay más opciones. Si consideramos letras y palabras, para los cuales tradicionalmente hay definido un valor de gematría, como ya se ha explicado, estos son los valores que podríamos obtener contando, sumando y multiplicando. Con las letras, cantidad de letras, suma del valor de las letras y producto del valor de las letras. Y con las palabras, cantidad de palabras, suma del valor de las palabras o producto del valor de las palabras. Observemos primero que no hay otra opción sencilla disponible. Esas son las 6 naturales, las 6 que no son rebuscadas. Contar, sumar y multiplicar letras o palabras. Observemos también que la suma de valor de las letras y la suma de valor de las palabras son el mismo número en realidad, porque el valor de las palabras se define como la suma de valor de sus letras. Por lo tanto, solo tenemos 5 valores disponibles. La suma, sea del valor de las letras o del valor de las palabras, la cantidad de letras y el producto de las letras, y la cantidad de palabras y el producto de las palabras. Calculemos ahora esos 5 valores para el caso de Génesis 1.1. Suma. Esta es la que tradicionalmente se ha considerado como el valor de gematría de un versículo, simplemente sumar el valor de sus palabras. Esto correspondería a sumar los 7 valores que están bajo la columna suma en nuestra tabla anterior. El resultado es igual a 2701. Por lo tanto, 2701 es el valor de gematría tradicional de Génesis 1.1. Pero aún tenemos otras 4 variables que podríamos utilizar para obtener un valor alternativo codificado de Génesis 1.1. Comencemos por calcularlas. Cantidad de letras son 28. Cantidad de palabras son 7. Producto de las letras. Hay que multiplicar todos los números que están bajo la columna producto. El resultado de hacer esta operación es 23.887.872 por 10 elevado a la 27. Y producto de las palabras, hay que multiplicar todos los números que están bajo la columna suma. El resultado de hacer esta operación es 304.153.525.784.175.760. ¿Cómo podemos utilizar todos estos números? Alguien descubrió hace poco tiempo que una fórmula muy sencilla y simétrica que utiliza estos valores da un resultado sorprendente. Esta es la fórmula. Cantidad de letras por el producto de las letras sobre cantidad de palabras por el producto de las palabras. Según esta fórmula, para obtener el valor codificado por Dios del versículo, debemos hacer este cociente. Multiplicar por un lado la cantidad de letras del versículo por el producto de valor de sus letras, obteniendo así un número que podríamos llamar el peso de las letras. Multiplicar por otro lado la cantidad de palabras del versículo por el producto de valor de sus palabras, obteniendo así otro número que podríamos llamar el peso de las palabras. Y finalmente, dividir el peso de las letras por el peso de las palabras.
Esta fórmula no sería más que un juego caprichoso si no fuera porque arroja un resultado sorprendente que rompe con toda posible casualidad. Para verlo, hagamos esta cuenta para el caso Génesis 1.1. ¿Qué pasa cuando dividimos el peso de las letras por el peso de las palabras? Tenemos que dividir 668.860.416 por 10 a la 27 entre 2.129.074.680.489.230.320 y obtenemos 3,1415, etc. por 10 a la 17. Sorprendente. Así que si calculo el peso de las letras del versículo Génesis 1.1, que es sencillamente el producto de sus letras por la cantidad de letras, y lo divido por el peso de las palabras de Génesis 1.1, que es el producto de sus palabras por la cantidad de palabras, lo que obtengo es un número que iguala a pi hasta la quinta cifra significativa, 3,1415. Comparemos el valor obtenido para Génesis 1.1 con el valor correcto para pi. Génesis 1.1, 3,1415, seguido de un 54, 50, 78, 31, etc. por 10 a la 17, y el valor real de pi, 3,1415, 92653, etc. Dado que el valor de Génesis 1.1 se obtiene como una fracción racional y de pocos términos naturales, es evidente que solo puede aproximar a pi. Pero lo hace hasta la quinta cifra significativa, mucho más de lo que logró la humanidad en los 1000 años siguientes. ¿Es que Yahvé quiso indicarnos que ella conocía ese número cuando se escribió la Biblia? ¿O es que todo es una casualidad? Pero si fuera una casualidad, ¿cómo es que con la misma fórmula nos encontramos con el número E en Juan 1.1? Veámoslo. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, por lo cual para Génesis 1.1 debimos utilizar la gematría hebrea. El Nuevo Testamento fue escrito en griego, por lo cual para Juan 1.1 utilizaremos la gematría griega. Recordemos entonces la tabla de los valores de gematría para las letras del alfabeto griego. El principio es similar al que ya hemos descrito para el caso del alfabeto hebreo. A la primera letra alfa se le asigna el valor 1, a la segunda beta el valor 2, a la tercera gamma el 3, y así sucesivamente hasta llegar al número 10, y luego avanzando de 10 en 10 hasta el 100, y a partir de allí de 100 en 100. En griego hay una peculiaridad: no hay letras para los números 6 y 90. Esto se debe a que esos dos números corresponden a dos letras que ya en los tiempos de Jesús habían caído en desuso. Recordemos que el griego es una lengua que ya era antigua en tiempos de Sócrates y Platón, quienes vivieron unos 4 siglos antes de Cristo. Como hicimos para el caso de Génesis 1.1, escrito en hebreo, hagamos ahora para el versículo Juan 1.1, escrito en griego. Obtenemos una tabla similar, solo que esta vez es un poco más grande, porque el versículo Juan 1.1 tiene 17 palabras. La estructura de la tabla es similar a la que vimos para el caso de Génesis 1.1. Por ejemplo, la quinta palabra de Juan 1.1 es logos, que habitualmente se traduce por verbo en este versículo, y remite a la palabra de Dios, que es el Hijo de Dios y que es Cristo. Por lo pronto, volviendo a nuestro cálculo de gematría, la palabra logos, griega, consta de 5 letras: lambda, omicron, gamma, omicron y sigma, cuyos valores respectivos son 30, 70, 3, 70 y 200, por lo cual la suma de sus letras es 373 y el producto 88.200.000. Del mismo modo, procedemos con las 17 palabras de Juan 1.1 para completar la tabla anterior y obtenemos 17 sumas y 17 productos para este versículo, exactamente como habíamos obtenido 7 sumas y 7 productos para las 7 palabras de Génesis 1.1. No hemos hecho más que repetir el mismo procedimiento de antes. Calculemos entonces aquellos 5 valores que habíamos definido para el caso de Génesis 1.1. Estos eran suma de todas las palabras o letras. Ahora resulta un poco más larga porque son 17 términos. La cuenta es esta. Y el resultado, 3627, es el valor tradicional de gematría del versículo. La cantidad de palabras es 17. La cantidad de letras, 52. El producto de las palabras, un número muy grande. El producto de las letras, un número aún más grande. Y con esto hemos terminado. Hemos computado los 5 valores relevantes para el versículo Juan 1.1, exactamente como habíamos hecho para Génesis 1.1. Ahora, volvamos a usar nuestra fórmula. Peso de las letras dividido por el peso de las palabras. Es la misma fórmula que utilizamos para Génesis 1.1. Tendrías todo el derecho de pensar que estamos haciendo trampas si utilizáramos otra fórmula. Recordemos que el peso de las letras era la cantidad de letras multiplicada por el producto de las letras. Recordando que hay 52 letras y que el producto de las letras era este número, obtenemos para el peso de las letras el valor 52 por ese número largo.
En cuanto al peso de las palabras, recordemos que habían 17 palabras y que el producto de las palabras era este número, ese número largo, por lo cual el peso de las palabras es 17 por ese número largo. Vale la pena recordar que si cambiáramos una sola letra en todo el versículo, los números que habríamos obtenido serían completamente distintos. De acuerdo a nuestra fórmula, solo nos falta dividir el peso de las letras sobre el peso de las palabras para obtener el valor del versículo Juan 1:1. Hagámoslo, tenemos que dividir el primer número por el segundo número y obtenemos el resultado 2,7183, 12, 81, 21, 96, etc. por 10 a la 40. Esto se parece mucho al valor real del número e. Comparemos a ambos. Juan 1:1, 2,7183, 12, 81, 21, 96, etc. por 10 a la 40. Y el valor real de e es 2,7182, 81, 82, 84, etc. indefinidamente. Así como en Génesis 1:1 obtuvimos un número que coincide con pi hasta la quinta cifra significativa, en Juan 1:1 acabamos de obtener un número que coincide con e hasta la quinta cifra significativa. ¿Es otra casualidad? La misma fórmula en los dos versículos y obtenemos pi para Génesis 1:1 y e para Juan 1:1 con ese nivel de precisión. Veámoslo con más tiempo en el siguiente episodio.